Bueno, muy buenas tardes a todos. A nombre de Fundar QMX, les queremos agradecer por su presencia y dar la bienvenida al primer recorrido virtual webinar sobre arquitectura inclusiva, una plática en la que a través de ejemplos y estrategias analizaremos cómo hacer ciudad para todo tipo de capacidades. También queremos agradecer ampliamente a nuestros colaboradores Reurbano y el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. A continuación le voy a ceder la palabra a Abigail Rodríguez, representante de Reurbano. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nombre de Rubano. Les queremos dar la bienvenida a este recorrido virtual a modo de webinar, titulado Arquitectura Inclusiva, un tema de suma importancia para todos los que vivimos tanto en una ciudad como en una comunidad. Entonces nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy y espero este tema sea de mucho de su interés, como lo es para nosotros, y también que nos puedan seguir en las redes sociales. Bienvenidos. Antes de comenzar les voy a decir un poco sobre la ponente. Lisbeth Luna es gestora cultural por la Universidad del Claustro de Sor Juana, con especialidad en desarrollo urbanístico. Es fundadora de la agencia inmobiliaria Safe Talk. Ha desarrollado líneas de investigación acerca del espacio público en la Ciudad de México y ha cursado diversos diplomados de desarrollo inmobiliario en la UVM, en el Instituto 4S, la PROSOG y la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Antes de cederle la palabra, los invito a dejar sus comentarios en el chat tanto de Facebook como de Zoom. Pues ahora sí, Lisbeth, adelante. Muchas gracias, sí, por la presentación. Más o menos les voy compartiendo pantalla y pues les voy contando un poquito más también de lo que hago y del por qué estoy aquí. Precisamente, bueno, algunos me conocen por las redes sociales. Tengo una de las inmobiliarias junto con mi familia de las más grandes en la Ciudad de México. Contamos con más de 150,000 seguidores. Estamos muy centrados precisamente en esta zona geográfica. Algunos me conocen por periódicos, por revistas, por webinars, por Instagram, TikTok. Manejamos, la verdad es que una red muy grande de propiedades, más de 100,000 propiedades, tanto venta como renta, y colaboramos con los desarrollos más importantes de la ciudad. Esto me ha traído muchísimas experiencias a lo largo de todos estos tiempos, porque pues si llegan personas buscando necesidades específicas, diseños específicos para responder precisamente a su estilo de vida cotidiana, ¿no? Y yo que me topo, ¿no? Con que los únicos filtros en la ciudad que existen, o bueno, en las plataformas inmobiliarias, por ejemplo, son como de, pues, ¿cuántas recámaras quieres? No, es que yo necesito una que tenga pasamanos. Bueno, pues eso no lo puedo filtrar, ¿no? Y es una lástima, porque en realidad, más que no quiera, la realidad es que existen muy pocos edificios, muy pocos inmuebles y muy poca vivienda con estas condiciones, ¿no? Y de hecho, esto no solo lo vivo día con día con mis clientes, sino también lo viví incluso con mi mamá. Y es aquí en donde empieza mi historia precisamente. Estábamos buscando una casa hace tiempo para que pudiéramos, pues sí, al finalmente vivirla, habitarla, y de repente como que, ¿qué pasaba? Las personas, cuando llegábamos a ver las casas, las visitas, los brokers de repente como que se molestaban y nosotros decíamos como, pues, ¿qué pasa? Y como que empezaron a hacerle caso a mi mamá y nosotros como, pues no entendemos por qué. Ahora lo entiendo, es un poquito más tarde, pero pues ella al final tenía cáncer. Esta es una foto de mi mamá. Y pues digamos que los brokers se molestaban, todos estos vendedores que nos mostraban las propiedades, porque nunca te preguntaban como qué, como cuáles son tus necesidades en particular, la casa es para ti o es para un familiar, ¿no? Simplemente te querían mostrar la propiedad, vendértela rápido. Y cuando te topabas como con las dificultades de, ok, llego a la casa, si es que puedo llegar, porque digo, teníamos la facilidad de la camioneta, pero pues luego bájate, si no es un camino empedrado, pues puedes subir, y si no, pues tienes que bajarla cargando, ¿no? Ahora bien, llegas a la propiedad y te toca subirla por las 3 escaleras y termina siendo más que un proceso como padre en donde ya quieres por fin encontrar tu propia casa y todo, pues un proceso como muy tortuoso, ¿no? De entrada porque pues justamente no existía esta guía, de ahí que surgiera la inmobiliaria en donde ahora precisamente nos dedicamos a orientar a las personas a que encuentren su hogar y sus necesidades específicas. Y después, pues precisamente las incomodidades que presentan algunos inmuebles y la mayoría en realidad, y sobre todo los retos para estarte simplemente moviendo, existiendo, viviendo y disfrutando tu espacio, ¿no?
Y por eso, a partir de esto surge, pues además, como les digo, la idea de la inmobiliaria, pues la necesidad de estar compartiendo un poquito más de estas condiciones que presenta toda nuestra infraestructura urbana, en donde de plano los espacios son imposibles de estar pues precisamente disfrutando, ¿no? No solo para mi mamá, no solo para nosotras, porque incluso se volvió un reto el simple hecho de llevar al hospital, tener que bajar la silla de ruedas, luego incluso en las pendientes en el hospital están como casi rectas y de verdad era complicadísimo, ¿no? Y no solo para nosotros, como lo comento, sino en realidad para cualquier persona, por ejemplo, de la tercera edad, alguna persona que haya sufrido un accidente, mi mamá sufrió un accidente, que te cambia la vida de la noche a la mañana, ¿no? Y toda tu vida cambia y todo tu entorno cambia, o más bien todas tus necesidades cambian y tu entorno sigue igual. Y es de ahí que precisamente tenemos como ahora esta necesidad de compartirles, bueno, cuáles son estas condiciones a las que todos deberíamos de aspirar para que poco a poco vayamos construyendo nuestra ciudad. Y si bien digamos que todo lo que les voy a presentar aquí no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pues simplemente empezándolo a platicar, empezándonos a dar cuenta de estas nociones que pues a menos que te pase una historia similar, pues lo tienes como muy presente, pero si no, pues no nos damos a la tarea o la oportunidad de estar viviendo como bajo estas condiciones conscientes de cuál es la forma en que está diseñado nuestro espacio y cómo eso nos permite disfrutarlo o no. Y precisamente la arquitectura inclusiva refiere al derecho que todos tenemos a disfrutar la ciudad, ¿no? La UNESCO, por ejemplo, lo define como el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, a gobernar, se me fue aquí, y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos definidos como bienes comunes para una vida digna. Y hablar de inclusividad, hablar de inclusividad refiere como a un contexto también de tolerancia, de respeto y de convivencia. Principalmente se trata de hacer que este derecho de habitar la ciudad se respete para todos, contrario a lo que se ha entendido por arquitectura defensiva, que es de las cosas que más presentamos en nuestra ciudad, ¿no? Y que esta arquitectura defensiva, pues es como habitar tu espacio en un lugar hostil, en donde las personas diseñan lugares para que estén el menor tiempo posible conviviendo y que se vayan rápido, ¿no? Por ejemplo, en estos espacios vemos que una persona, pues que no cuenta con un hogar, que son los espacios que más se usan, pues estos picos los impiden dormir cómodamente, ¿no? Entonces, como, pues para que se quede muy poco tiempo, ¿no? Pero esto, pues a la vez, no solo repercute visualmente, ¿no? Sino cuando los incluimos en espacios sociales como, por ejemplo, una iglesia, un banco, una cafetería, pues terminas creando un lugar muy pobre de convivencia social y por lo tanto, pues tu sociedad también se va a ver reflejada, ¿no? Tu sociedad presenta una arquitectura en donde las personas no pueden convivir y eso a la vez afecta el espacio de cómo las personas empiezan a convivir entre ellos y a formar comunidades. Si una persona se siente en esta banca, que no se ve aquí, pero está como bastante inclinada, pues nada más como para sentarse, amarrarse las agujetas e irse. Y eso a la vez pues no genera una sociedad en donde todos podamos apropiarnos de nuestro espacio, ¿no? Sino genera una sociedad muy hostil, muy alejada y por lo tanto que no cuida también sus espacios, que no le importa, que no sienten que el lugar es suyo y pues los va abandonando paulatinamente. Ahora bien, ¿qué depende de que sea una arquitectura inclusiva? Bueno, se sugiere que una arquitectura inclusiva cubra al menos 3 puntos. 1, asegurar el encuentro social y acceso a los espacios. 2, facilitar el desarrollo de actividades cotidianas en condiciones de igualdad y seguridad para todos. Y 3, permitir que se desplacen de forma autónoma e independiente. ¿Y cuál es la realidad nuevamente que nos encontramos, al menos en la Ciudad de México, que incluso es de las pues, ciudades con mayor infraestructura que tenemos en todo el país? Hay espacios en que incluso todavía no se adaptan a ese tipo de condiciones, estados completos, pero bueno, hablemos de la Ciudad de México, que es el espacio que primero tenemos que pensar en donde estamos habitando. Y es difícil encontrar un espacio accesible, ¿no? Como les comentaba, ni siquiera cuando íbamos a visitar a los hospitales, a los doctores, nos encontrábamos con las posibilidades
ir por nuestro entorno bien campantes, ¿no? Siempre encontrábamos algún reto, además de que siempre teníamos que ayudar a mi mamá a moverse por todos lados. Y por ejemplo, muchas veces lo que busca una persona que tiene alguna discapacidad puede ser, es ser autónoma, es no depender de otra persona. O sea, de por sí es un poquito difícil los estigmas que se tienen socialmente como para que todavía le agregues otro. Y por ejemplo, simplemente para usar un elevador en el metro, pues tienes que pedir ayuda, ¿no? Luego muchas veces estos no funcionan. Entonces cada vez se va haciendo menos inclusivo y a pesar de que las ideas son buenas y las propuestas son buenas, pues nos topamos realidades que al final no dan una solución verdadera a los problemas y a las necesidades que estamos enfrentando. Y ahora también se ha entendido otro tipo de productos, como por ejemplo que es en Canadá, se llama Reina. Este es un producto inmobiliario que surgió de mujeres y se estima que es de mujeres, pero en realidad es para todos, ¿no? Aquí la idea es empezar a crear una arquitectura inclusiva desde una óptica y desde un equipo establecido únicamente por mujeres. Pero también me pregunto, ¿no? Como, bueno, que está hecho por mujeres, pero ya por eso es inclusivo, solo porque pues está integrado por un equipo pues que no es muy común ver, ¿no? Y de hecho es algo más que aplaudible porque definitivamente este gremio es prácticamente todos son hombres y es muy difícil que una mujer pueda acceder a estos espacios, a estos inmuebles y a brindar propuestas, ¿no? Pero ahora bien, no porque se integren nada más por mujeres significa que ya dan respuesta a las necesidades que todos tenemos, ¿no? Aunque esta es una buena forma de empezar, en realidad pues todavía nos falta muchísimo para construir un espacio inclusivo, ¿no? Porque, por ejemplo, este espacio pues puede acceder una persona que duerme en realidad en todo el día y tiene que trabajar de noche, es accesible en cuanto a sus avenidas, en cuanto a sus espacios, en cuanto a sus costos o para quién está hecho, ¿no? Otra modalidad que se ha entendido, al menos en la Ciudad de México, como vivienda incluyente, por ejemplo, por el gobierno, que estos son edificios del Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, es vivienda a costos muy bajos, ¿no? El hecho de que tenga costos bajos para ellos, como, pues ya todos pueden acceder, ¿no? Si van haciendo paguitos de 1,500 pesos, de 2,500 pesos, creo que el máximo es de 5,000 pesos al mes, pues todos podrían tener acceso a una vivienda de este tipo, ¿no? Ya es accesible para todos porque está a precio muy bajo a comparación con por el promedio de inmuebles, los más bajos es de 1,000,000 de pesos. Y por esto ya damos respuesta a las necesidades de la población. Pues yo creo que mi mamá de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, hubiera podido subirse todos estos pisos y llegar hasta el 5.º piso, hasta el 6.º piso sin elevador. Mucho menos yo lo hubiera podido subir, no al menos sola. Y una persona de repente que se fracture, que tenga que usar muletas, también se va a tener que subir estos pisos. Pues todos llegamos como a cierta edad y, por ejemplo, mi abuelita me va a poder visitar, aunque yo me mantenga en el piso 5.º. Y pues te das cuenta que en realidad no es incluyente, ¿no? Lo económico tampoco es sinónimo de una vivienda que sea accesible para todos. Otra cosa que se ha generado es vivienda por conceptos y son espacios hiperpersonalizados. Por ejemplo, este es de un mismo desarrollador y va dirigido específicamente a crear espacios, por ejemplo, para solteros. Hay otro desarrollo que tienen que son espacios para jóvenes, otro tienen espacios para informáticos, para mujeres que hacen yoga, otro es para deportistas, otro es para trabajadores que precisamente tienen actividades como muy pesadas, entonces es un lugar muy calmado. Y así van creando espacios hiperpersonalizados y también dirigen esa publicidad hacia cierto público, pero pues al final crean espacios como nada más para un grupo de personas, ¿no? Y una más de las nociones que se ha entendido por espacios inclusivos es, por ejemplo, lo que sucede cada año o bueno, que surgen en ciertas fechas, además, porque no es todo el año, no todos los años somos inclusivos, sino como que nada más ciertos días, ¿no? Por ejemplo, el Día del Orgullo Gay, todos los edificios los pintamos de colores y todos se iluminan de colores, ¿no? Y ya somos una ciudad inclusiva. Y tampoco es real, ¿no? No por iluminar tu edificio de colores ya eres inclusivo. El Centro de Justicia para las Mujeres, no porque sea de color rosa, significa que ya
responde a las necesidades de las mujeres, y no significa que ya por eso las mujeres lo van a adoptar como suyo, simplemente porque está pintado de rosa, sino que tiene que ir más allá y a responder como ciertos otros elementos y otras necesidades que tenemos. Además de que estas soluciones, pues más allá de que brindar precisamente una propuesta real a los problemas que presentamos en la sociedad, pues lo que buscan es reforzar estereotipos, ¿no? Por ejemplo, que los solteros, pues necesitan como espacios como súper sexys. Las personas de la comunidad LGBTIQ+, necesitan espacios de colores, ¿no? Para que ya sean inclusivos. Y esa no es la realidad. Eso nada más está creando estereotipos y al momento de reforzar estos estereotipos, pues nuevamente empezamos a crear grupos segmentados y segregados en vez de crear una comunidad que esté en convivencia con su espacio. Y además se tiene la idea de que la discapacidad es algo ajeno. Siempre lo vemos desde una óptica como de esto no me pertenece, o como pues yo nunca, o sea, yo no tengo discapacidad, estoy bien, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad más del 84% de las personas que sufren alguna discapacidad en realidad lo adquirió a lo largo de su vida. Entonces, ya sea por un accidente, por alguna enfermedad que tuvo, en realidad todos estamos pues muy allegados a este tipo de problemas. Además, seguro todos conocemos a una persona que sufre alguna limitación para moverse o desplazarse tan libremente de un lugar a otro, y siempre pensamos como que vamos como muy lejanos como a esa realidad, ¿no? Y que en realidad no necesitamos incluir todos estos tipos de aditamentos en nuestros espacios porque pues no estamos, o sea, no tenemos ninguna discapacidad, ¿no? Y la realidad es que no es así. Al mismo tiempo hay un proceso que todos hasta la fecha llegamos y llegaremos, que se llama la vejez. Y la vejez se le denomina como el resultado de una acumulación de daños celulares que paulatinamente van degradando nuestros niveles y nuestras capacidades físicas e incluso mentales, que pues a la larga, pues queramos o no, van a reducir nuestra movilidad física, ¿no? Entonces, pues a quién no le gustaría vivir en un espacio en donde no importa si llegamos a la vejez, siempre mantengamos nuestras posibilidades de desplazarnos de un lugar a otro. Hay muchas personas que llegan a una edad en la que ya ni siquiera conocen ciertas partes de su casa, ¿no? Llegan a cierta edad, pues obviamente los dolores de sus piernas, de sus rodillas, de sus dedos, comienzan a limitarlos y pues dejan de subir a plantas altas, dejan de recorrer ciertos espacios, dejan de desplazarse y se mantienen en un espacio muy pequeño. Por esto es nuevamente por ciertas condiciones que tienen nuestros espacios que bien podríamos empezar a cambiarlos. Entonces, a partir de esto, y como ya sabemos que la vejez nos va a tocar a todos en algún punto, y que a todos nos va a limitar nuestras movilidades, es por esto la importancia de esta plática en donde todos tenemos que participar del diseño, la construcción, el pensamiento y la reflexión de estos espacios y cómo están adecuados. Entonces también surge esta idea de que, no, es que por algunos desarrolladores en donde te dicen, yo vendo edificios para todos. Y es nuevamente ponernos a pensar, como, pero ¿quiénes son todos, no? Esos todos, por ejemplo, son para personas nuevamente de escasos recursos, son para mujeres, son para hombres, son para personas con carriolas. Yo pocas veces he visto una carriola en un edificio, no es que las mamás o los papás que tienen a sus hijos recién nacidos, pues tampoco quieran estar como paseándose en sus trabajos con ellos, sino que es muy difícil pasear con una carriola en todos estos lugares. De verdad es muy difícil. Entonces, ¿de verdad son edificios para todos o quiénes son esos todos, no? Y después surge como esa pregunta como de, ok, ya entendimos que debemos crear un espacio en donde todos podamos convivir, pero entonces hay que crear precisamente un espacio para mamás lactantes, un espacio para personas de edad senil, otro espacio para padres de familia, otro espacio para personas que sufren alguna limitación en su motricidad, otro espacio para personas con debilidad visual, y así nos vamos segmentando como espacio por espacio por espacio por espacio. Pues la realidad es que tampoco es la idea, ¿no? Nuevamente nos pasaría lo mismo de ir creando espacios segmentados, ¿no? Y más allá de crear como, este edificio va a ser para personas con alguna insuficiencia de órganos, ¿no?
La realidad es que se busca más mejorar la calidad de vida de todos para que a su vez todos tengamos acceso a un mejor lugar. Y acá les van algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos a una persona que tiene una discapacidad visual, viene con un bastón blanco, un bastón guía, y pues está caminando sobre la acera y se va a topar con un poste. Y este poste lo va a obligar a bajarse de la acera, a poner su vida obviamente en riesgo y a tener que volver a subir. Y yo digo como, entonces aceras para todas las personas, o bueno, aceras, banquetas para todas las personas que cuentan con alguna limitación visual, ¿no? Y no, una acera no debe tener postes porque simplemente está hecha para caminar, para disfrutar, para que te puedas mover de punto A punto B. Entonces, si el señor se baja, pone su vida en riesgo, pero si cualquier otra persona que cuenta con toda su visión completa también se baja, pues aún así pone su vida en riesgo, ¿no? Y estos postes en realidad no deberían de estar. Entonces, más allá de crear espacios para personas con discapacidad visual o aceras completas para personas con discapacidad visual, deberíamos crear aceras en donde todos podamos disfrutarlas sin este tipo de obstáculos. Otro ejemplo es este, ¿no? Está muy padre esta ciudad, ese espacio como fue es reconocido internacionalmente y está muy bonito porque ya permite que precisamente una bici esté, que una familia esté, que todos estén conviviendo, pero pues yo también lo veo y digo como, pues es que mi mamá no hubiera podido estar aquí porque no tiene ninguna sombra, ¿no? Las personas que están sometidas a una radiación constante no pueden tampoco darse el lujo de andar paseándose por todos lados, ¿no? De hecho necesitan bloqueador, necesitan pues precisamente tener ciertas protecciones solares. Y yo digo como, ok, entonces sombras para todas las personas que tienen cáncer. Y tampoco es la idea, ¿no? ¿Cómo vas a crear un espacio como nada más para personas que tienen cáncer y ponerles una sombra cuando todos necesitamos de una sombra para mejorar nuestra calidad de vida? Porque en realidad ninguna persona debería de estar expuesta a este tipo de radiación por tiempos prolongados. Otro ejemplo es que se sugiere que para personas con discapacidad visual se cubran estas como por ejemplo macetas, que por ejemplo se encuentran mucho en el centro histórico, en donde pues son elevaciones y son huecos al final que se hacen para que el árbol se pueda introducir y está muy padre precisamente que tengamos árboles. Creo que esta rejilla ayudaría muchísimo a que las personas con alguna limitación visual puedan pasar por estos espacios sin tener que desviarse o sin tener que asustarse porque hay un hoyo de la nada, ¿no? Pero igual yo lo veo y digo como, pues es que si yo voy caminando en tacones por esta zona, igual me voy a caer, ¿no? O sea, me voy a dar un golpe tremendo en donde pues no me quiero lastimar un tobillo. De igual manera, si veo a un niño correr de lado a lado, pues seguramente se va a tropezar. Entonces, estas rejillas son únicamente para personas con discapacidad visual o con alguna limitación visual. Y no, en realidad son para todos, ¿no? Para cualquier persona que no quiera terminar con un pie ahí adentro, este tipo de rejillas les ayudaría mucho. Este baño es un baño inclusivo. Ya mi abuelita se va a sentir como un poquito con más de confianza de entrar a la regadera. Pues no solo mi abuelita, ¿no? Sino también yo, cualquier otra persona. Por ejemplo, mi papá hace poco tuvo un accidente en donde estas barras precisamente fueron las que les ayudaron a ponerse de pie, ¿no? Y en realidad no es nada más como para que una persona con poca fuerza en sus músculos se pueda detener, ¿no? Sino para cualquier persona que quiera evitar un accidente mayor, que se quiera levantar, que quiera reforzar su seguridad en su espacio, pues todo lo deberíamos de tener, ¿no? Los pisos no deberían de ser resbalosos únicamente en los hospitales, sino en todas nuestras casas todos deberíamos de tener una adecuación de este estilo que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si adoptáramos este tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, si en vez de poner como en las escuelas como las escaleras de este lado y la rampita de este otro lado, sí, ¿qué pasa? O sea, en donde estamos en realidad pues hasta cierto punto segmentando como, las rampas, las personas con silla de ruedas van de este lado y las personas que no, de este lado. Pero pues, ¿qué tal si unificamos nuestros espacios y en todo el espacio ponemos una rampa? Pues de entrada, por ejemplo, la escuela se evacuarían más rápido. Las oficinas también, los centros
masivos también evacuarían muchísimo más rápido, ¿no? Hay algunos lugares en donde no es necesario poner escaleras, sino que es muchísimo mejor adecuar que todo el espacio tenga una rampa y ya no hay como tampoco una segregación. Pero también hay que tener cuidado con estas rampas, ¿no? Por ejemplo, esta escuela únicamente tiene rampas, pero si vemos esta rampa, pues también está un poquito de miedo por el nivel de inclinación que tiene. Una rampa para que sea adecuada precisamente para cualquier persona que desee subir, sobre todo de forma autónoma, debe presentar al menos un 8% de una inclinación de una pendiente y nunca más del 10%. Y además, una vez que llega hasta cierto punto, después, me parece que son 2 metros, necesita también tener un descanso. Este descanso nos va a permitir, pues, mover la silla, que pues al final sí es un esfuerzo estar trasladándote de punto A a punto B, sobre todo en una inclinación. Y este descanso, pues precisamente nos va a ayudar a que sea muchísimo más cómodo habitar y usar el espacio, y pues no solo una persona con silla de ruedas que se pueda mover de forma autónoma, sino también un carrito, una mochila, la persona que lleva todos los garrafones o las aguas, cualquier, digamos que persona tendría muchísimas más posibilidades teniendo una rampa que teniendo una escalera, y sobre todo si es una rampa pues amigable y no solo que se vea además retadora, ¿no? Como esta en donde dices, pues a menos que alguien te empuje y que tenga la suficiente fuerza para hacerlo, ¿no? Tampoco un niño te podría empujar por ahí, pero acá resulta muchísimo más sencillo. Este es otro espacio en donde, por ejemplo, una persona con insuficiencias de órganos, o por ejemplo una persona con diabetes que necesita estar tomando un poquito más de agua que cualquier otra persona, pues no se le adaptan bebederos especiales para ellos, ¿no? Y la realidad es que tampoco se les deberían adaptar como tal. Todos necesitamos tomar agua, todos deberíamos tener acceso al agua, además potable, no solo tener el bebedero ahí, y no es que nada más las personas con estas condiciones necesiten tener acceso al agua constantemente, sino en realidad todos. Y ahora, si vamos a poner un acceso de agua para todos, pues también que sea a ciertas alturas adecuadas, como por ejemplo, pues para una silla de ruedas, para un niño, para nuestra mascota, siempre además cuidando las condiciones de higiene, y que al final esto no se vuelva un centro contaminante como pasa en muchísimos, por ejemplo, centros de trabajos, ¿no? Que ya les ofrecen como el acceso al agua por ponerles ciertos dispositivos, pero pues nunca los limpian, pero pues ya, ¿no? Ahí está el agua, ¿no? Pero pues esa agua está contaminada. Ah, sí, pero es que nunca me dijeron que además tenía que ser agua limpia. Y eso al final repercute en la forma en que las personas pueden habitar sus espacios y en la forma en que nos desarrollamos nuestra calidad de vida, más allá de crear espacios como para cada uno. En cuanto a infraestructura urbana, igual, ¿no? O sea, todos deberíamos reducir nuestros niveles de ruido, o únicamente es para ayudarles, porque como les digo, siempre lo vemos desde una perspectiva ajena, como de, ay, pobrecito, hay que ponerle una rampa para ayudarle, ¿no? Pero pues no necesitamos ayudarle a nadie, todos necesitamos estos elementos, y no es nada más como reducir el ruido para una persona con autismo o una persona con dolores de migraña. En realidad, reducir el ruido traería beneficios significativos para todas las personas. Poner un barandal es un costo, o es algo necesario, o es algo que podría incrementar nuestro nivel, nuestra calidad de vida y sobre todo nuestra seguridad, ¿no? Ya no lo vemos como un costo poner un barandal, ya es algo de lo más normal. Y de la misma manera tiene que pasar con los otros elementos. Ya no solo tienen que verse como desde una perspectiva en donde es un gasto, sino que incluso que puede ser algo muchísimo más benéfico ponerlo a estar gastando en doctores, hospitalizaciones, rayos X después de una caída, ¿no? Y hay una frase que dice, por cada peso que no gastes en la prevención, gastarás 100 veces más en la resolución. Y lo mismo pasa aquí y con nuestras arquitecturas. Ahora bien, debemos aceptar o rechazar nuestros espacios ya existentes. Estamos viendo que son muy necesarias todas este tipo de adecuaciones, y cada vez lo hacemos notar muchísimo más, que todos los espacios pues
permitan que las personas puedan ocupar sus espacios correctamente y que puedan disfrutar de ellos. Pero vemos que la realidad es otra. Ya porque no cuentan con estas adecuaciones, deberíamos rechazarlos o repudiarlos o decir como, ay, no, pues dejamos este edificio abandonado porque pues no se adecua a nuestras necesidades, ¿no? Y tampoco va por ahí. Tampoco debemos aceptarlos y decir como, ah, pues así nos tocó vivir, así ya lo construyeron y pues ni modo, ya, pues ya nos quedamos con ese. La realidad es que estamos también optando por una arquitectura flexible en donde a través de aditamentos y pequeñas acciones podríamos volver nuestro espacio muchísimo más incluyente. Por ejemplo, un cambiador para el baño de hombres, poner barandales en los baños, no solamente para personas que tienen alguna necesidad específica en donde necesitan pues mantener el equilibrio o mayor fuerza, sino que todos lo tengamos. Si no contamos con mucho espacio para poner sillas para que todos descansen y tengan una sombra, pues también hay adecuaciones incluso para esto, ¿no? Por ejemplo, estos son como unos pequeños asientos que más que asientos están en vertical, pero esto a la vez permite que ciertas personas se puedan sentar incluso un poquito más cómodos. O sea, en realidad sí deberíamos tener como los asientos, pero también ese tipo de mecanismos en donde nos permiten sentarnos, digamos que a 3/4, y esto hace que pues una persona que sufre de problemas en sus rodillas, pues no se tenga que levantar y hacer todo el esfuerzo, ¿no? Sino que únicamente ya estaba como a 3/4 y ya nada más un cuartito y es muchísimo más fácil para ellos levantarse. Existen otras opciones, como por ejemplo, ok, no puedes poner una rampa porque no te dan los espacios, no te dan los costos, no, por muchas razones, porque la infraestructura pues ya está hecha y además es un inmueble del siglo XV y es muy difícil para ti poner este tipo de adecuaciones. Ok, pero existen otras. Por ejemplo, elevadores, salvasillas, que las salvasillas son estas precisamente sillas que van adaptadas a la escalera y se van subiendo como la película de Up, en donde van jalando como de un carrito a la silla de ruedas. También tenemos estas orugas que se le denominan, aunque yo no soy muy partidaria de estas, porque al final pues la persona aquí va bien feliz, ¿no? Pero hay otras personas que además sufren de vértigo y pues más se terminan asustando y más terminan rechazando estos espacios. Entonces, la idea sobre todo es hacerlo lo más amigable para el usuario posible. Así, estas salvasillas es como la que tenemos del lado derecho, en donde sí se puede ver cómo la silla subió a través de esa rampita y no va como un elevador como el que tenemos en el centro, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de forma vertical, sino que se desplaza de forma diagonal. Este es otro ejemplo en donde un baño con pequeñas acciones puede estar completamente adaptado para muchos tipos de necesidades, ¿no? Lo que les hablaba de que, ok, una persona tiene un accidente y pues ahora tiene que usar muletas, ok, entonces se pone también un espacio en el mingitorio para colocar sus muletas, ¿no? Porque es a veces como complicado que existan estos espacios pensados para este tipo de accidentes, cuando nada más con un ganchito básicamente se puede solucionar. En la parte de abajo vemos otra propuesta de baño en donde tiene también más adecuaciones. No solo es un asiento en la regadera para que una persona no tenga la necesidad de estar parada, sino que pueda sentarse y mantenerse en equilibrio. Esta tiene precisamente hoyitos para que tampoco se oxide, por lo general son de plástico. Y además para que caiga todo el agua, porque pues hay veces que ponen asientos y además ese asiento pues luego hay que limpiarlo y hay que sacar el agua, se queda estancada y es mucho trabajo y al final termina siendo una incomodidad, pero aquí está pensado precisamente para esto. Una barra lateral, otra también en diagonal, tanto en la regadera como en el baño, y por ejemplo, un espejo inclinado solamente 10 grados. Con esta inclinación ya hacemos una diferencia tremenda, ¿no? Una persona en silla de ruedas se puede ver, una persona que no tenga silla de ruedas también, una persona de una edad pequeña, como por ejemplo un niño, también se puede ver. Y son estas pequeñas acciones que de verdad hacen cambios muy significativos en nuestros espacios. Poner el inmueble con texto en forma de, sí, con un lenguaje de braille. También
que el lavamanos, esta es una de las mayores dificultades que presentan las personas con sillas de ruedas, permita que una persona se pueda acercar y además de acercarse, pues obviamente lavarse las manos, ¿no? Que ves que nada más pueden acercarse y hasta ahí se quedan, pero ya no pueden acceder siquiera al agua porque son de sensores y el sensor está bien lejos, entonces pues resulta inútil. Y además que tenga la suficiente movilidad, al menos de 1,5 metros, para poder mover la silla de ruedas en 360 grados. Y son pequeñas acciones las que podemos ir haciendo e interviniendo en nuestro espacio hasta volverlo más inclusivo, como por ejemplo, pues cuál es la diferencia entre poner la tapa de la lavadora en la parte de arriba o ponerla en el centro. Pues cambia totalmente porque, por ejemplo, pues como aquí lo muestran, puedes ocupar más espacio, pero sobre todo no tienes que meter todo tu cuerpo para sacar la ropa, sino que únicamente abres y listo, ¿no? Una persona de silla de ruedas, pues ocupar una lavadora de este tipo es muy difícil porque pues ni modo que se levante, en algunas ocasiones es imposible, y que además saque su ropa y después se la lleve cargando, cuando en realidad si la abres de esta forma, en donde esté de frente esta gaveta, pues resulta muchísimo más práctico para todos. Y así se trata de ir solucionando poco a poco todas las necesidades que vamos presentando. Perdón, para personas con limitaciones visuales existe, por ejemplo, este piso podotáctil que se usa sobre todo en infraestructuras externas, o sea, en la calle, que pues yo creo que también debería ser incluso en internas, por ejemplo, en oficinas, que es muy poco y muy raro verlo. Y en realidad es algo muy, muy sencillo, ¿no? A través de un lenguaje en donde se va mostrando las líneas y los puntos, podemos ir viendo cuál es la diferencia en nuestro entorno. Y esto cómo cambiaría también, no solo para una persona con limitación visual, sino también, por ejemplo, con una persona que vea todo el día en su celular, ¿no? Todos aquí conocemos a alguien que todo el día está en su celular y va caminando y va viendo su celular, pero sobre todo todos conocemos ese video en donde una persona se cayó hacia la fuente o se cayó hacia algún lugar por estar viendo todo el tiempo el celular, ¿no? Y eso yo estoy segura que con un piso podotáctil pudo haber sido la diferencia, porque normalmente te llevas tu vista inclinada todo el tiempo hacia abajo, pero te das cuenta que hay un punto que te dice alto, porque pues eso dicen finalmente este tipo de texturas, pues todavía te detienes y es como, ¿qué pasó aquí, no? Y eso al menos ya sería como doble alerta. Si debemos estar al tanto de nuestros espacios y de no caernos, pero esto ya ayudaría muchísimo y haría la diferencia y mejorar nuestra calidad de vida nuevamente. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? El piso podotáctil lo tenemos del lado derecho. Este es el patrón guía, el primero, o direccional, que significa avance. Y el patrón de alerta está diseñado por varios puntitos. Más abajo vemos otros iconos en donde, dependiendo de la forma, pues va haciendo lo que significa. Por ejemplo, estas que se van volteando, pues obviamente es una vuelta. Los pisos, los que tienen como iconos completamente cerrados, como un círculo, esos son detente completamente. Y así vas creando otro tipo de lenguajes que no solo va ayudando a personas con discapacidad visual, sino a todos a vivir tu entorno de forma diferente. Y nuevamente creo que esto debería estar en todos los espacios, ¿no? No nada más en la calle, también en oficinas, también en casas, también en condominios, en todos los espacios son necesarios mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de nada más poner el mapa de forma visual, le incluyéramos una textura? Podría ser más llamativo para niños. Una persona con habilidades kinestésicas podría tener más acceso, le parecería más lúdico, se divertiría más y se lo aprendería mejor, ¿no? Y así cada quien va funcionando de forma diferente y por lo tanto nuestros espacios no tienen que ser iguales. Ya hay mapas interactivos en donde tú picas y vas y se siente como la vibración diferente. Ya hay espacios interactivos en donde tú señalas como un punto y además con audio te dice como en dónde estás. Pero pues poco a poco podemos ir accediendo a otras tecnologías y a ir pensando de forma diferente en nuestros espacios. Y sobre todo precisamente se trata de construir tu espacio. ¿Y cómo es esto? Pues de entrada es a través de una antropología, un estudio antropológico en donde todas las personas que habitamos estos espacios pensemos y diseñemos cómo nos gustaría vivir en estos centros, ¿no?
La arquitectura inclusiva se genera a partir de adaptaciones como estas que vimos, de generar empatía, que no únicamente sea como de, ay, pobrecito, vi el video en Facebook de del Teletón con las salchichitas, me dio mucha ternura, doné 5 pesos y listo, ¿no? Va más allá y va en el hecho de involucrarnos en todo el proceso. Así como se diseñan los proyectos y les preguntan a las personas como, ok, ¿a ti te gustaría que tuviera esta amenidad o que tuviera esta otra? Que tuviera alberca o que tuviera gimnasio. De igual manera, perdón, es tiempo de preguntarnos como cuáles son las primeras necesidades que deberíamos empezar a cubrir y cuál es la forma en que nos gustaría proyectar los edificios y las viviendas a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces nada más se hace como para una generación, al mismo tiempo que sabemos que las viviendas te pueden durar muchísimas generaciones y es por eso la importancia de asegurarnos que todos a lo largo de este tiempo vamos a poder tener acceso a este tipo de espacios. Y por ejemplo, en Colombia hay algo que se le llama taller de imaginarios, en donde se le pide a toda la población precisamente que empiece a dibujar y a concentrar todas las ideas, a bajarlas de cómo le gustaría vivir pues toda su ciudad, toda su vivienda y cuáles son los próximos proyectos que quieren adaptar. De la misma manera, nosotros podríamos empezar a hacer estas pues nociones de confianza entre los ciudadanos, en donde únicamente se les empiece a hacer conciencia de cómo existen los espacios hoy en día, de cómo no están adaptados precisamente para que todos los disfrutemos, sino para ciertas personas, y de cómo también podemos ir transformando esto. Y si bien suena muy padre y muy lindo que poner rampas para todos, que poner bebederos en cada punto de la ciudad, que poner sombras en todos los espacios, yo sé que esto implica retos y yo sé que esto no va a ser de la noche a la mañana. Hay muchos retos a futuro que también tenemos que solucionar y que no solo tenemos que ir pensando, sino también adaptándonos, porque, por ejemplo, está la teoría de que, por ejemplo, se necesita invertir mucho en costos, ¿no? Si es un desarrollo nuevo, pues si le meten barras, para ellos no es como que te estén ahorrando dinero, ¿no? Sino para ellos es un costo adicional, ¿no? Entonces, si quieres barritas en tu baño, y es un lujo. Y si quieres, pues te las pongo, pero paga más. Cuando en realidad se ha demostrado que con solo cambiar el 1% de todo nuestro edificio, hacemos una transformación muy significativa y con solo dedicarle el 1% de todos los costes proyectados para un inmueble, de verdad se transforma totalmente. El 2, pues finalmente la ubicación. Entiendo que los edificios, por ejemplo, que están en el centro histórico, pues no es como que digamos como, ay, hay que agarrar el terreno de al lado y hacemos una rampa más larga, ¿no? Para que ya sea más apta para una silla de ruedas o para un carrito. Estamos ahorita ya en la infraestructura que tenemos, al menos en algunos centros, hay otros en que sí podemos cambiarlos, pero los centros de mayor concentración masiva es muy difícil tener estas adaptaciones y es en donde además todos quieren vivir, ¿no? Y si bien también es un reto, como por ejemplo que hay veces que los clips están hasta el cerro o están hasta muy lejos, están hasta otro estado, poco a poco podemos ir haciendo estas adaptaciones al punto en que llegamos en donde todas las ubicaciones que tengamos sean inclusivas. Lo mismo con el espacio, yo sé que hay espacios que ya están diseñados, pero por ejemplo un elevador, hay veces que no cuesta mucho espacio en cuanto a la infraestructura que establecemos, sobre todo cuando lo estamos proyectando, y es sobre todo este hecho de generar empatía e inclusión en todo nuestro medio, para que al final todas podamos llegar a disfrutar estos ambientes sin importar qué condiciones tengamos y sin importar pues si de repente llegamos a perderlas, a limitarlas o incluso expandirlas, sino que todos podamos convivir de forma plena. Y aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo que a mí me gusta muchísimo y es el Centro de Invidentes y Débiles Visuales. Este Centro de Invidentes y Débiles Visuales se encuentra en Iztapalapa. Fue hecho por el taller de arquitectos de Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. Son arquitectos muy reconocidos. Tiene un área de 8,500 metros cuadrados. Se encuentra, como les digo, en el Distrito Federal, en Iztapalapa, ahí por la avenida de Telecomunicaciones. Y este espacio está precisamente diseñado de entrada para responder a las necesidades de la población, porque tampoco es inventártelas.
sino que respondas precisamente a tu entorno. Y Iztapalapa está destacado por ser uno de los espacios en donde más población que presenta alguna discapacidad tiene. Entonces, por eso se surge este centro para ofrecer más apoyos culturales y servicios sociales en una zona, pues hasta cierto punto también periférica de la ciudad, que nuevamente deberemos tenerlo, estos espacios en todos lados, pensado con esta arquitectura, pero vamos poco a poco, vamos pensándolo y les voy mostrando este ejemplo. Este ejemplo, por ejemplo, tiene este muro ciego que vemos en la parte de abajo que funciona como una barrera acústica de tal manera que presenta un lugar tranquilo, ¿no? Nuevamente, no únicamente personas con migraña o personas con autismo necesitan lugares tranquilos, sino cualquier persona necesita un lugar tranquilo. Se eleva medio metro dependiendo para llegar a la plaza principal y esta elevación que tienen no es a través de escaleras, sino a través de rampas. Se tienen la integración de otros estímulos, como por ejemplo, en medio tenemos un canal con agua que también va dirigiendo a las personas y se les explica cómo este canal de agua puede dirigir precisamente a una persona que no cuenta toda su, con toda su visión, sino que presenta alguna limitación. También cuenta con texturas, con colores y con aromas que van guiando al usuario a través de todo el edificio. Por ejemplo, estas roquitas también nos van indicando un camino, es como un piso podotáctil también, que también lo tienen, pero bueno, es una manera también de decorar nuestro entorno y de hacerlo útil. Los espacios también, cada aula está diseñado de cristales que van cambiando también de color para identificar los espacios y que estos funcionen como iconos de referencia y todos nos podamos encontrar en el espacio en donde estamos. Hay lugares con sombra, hay bebederos, hay estas guías y me parece muy atinado que cada vez se está incluyendo otro tipo de sentidos para guiarnos y disfrutar todo nuestro espacio, ¿no? Además, está hecho de forma sustentable con materiales también de la región. Está también patrocinado, digamos, por una cementera muy, muy famosa. Y precisamente también fue construido a partir de un taller de imaginarios en donde se les pidió a la población pues que dijera como cuáles son las actividades que les gustaría incluir en ese espacio y cuáles son las formas, los tamaños y sus necesidades para al final habitar este espacio, que es lo que más buscamos, no solamente generar una arquitectura que esté allí, que se viva, si alguien la puede vivir, sino que todos nos sintamos incluso invitados a participar en estos lugares. Algo que me está pareciendo muy novedoso, por ejemplo, en los bienes raíces y que cada vez lo veo más, por ejemplo, ayer, más esta semana, nos pidieron que si podíamos, una amiga me pidió que si podía ir a revisar su departamento en la Torre Mítica, y ahí en Mítica los espacios están teniendo diferentes aromas conforme te vas moviendo de cada lugar, y eso al final te permite no solo disfrutarlo, porque además son olores obviamente agradables, sino también identificar tu espacio y conocer el entorno. Y la idea, pues al final es no solo crear espacios segregados, sino que lleguemos al diseño y a volver a pensar en esta arquitectura de diseño universal que nos venimos proponiendo y que sería la base de todos los edificios que necesitamos construir en la ciudad, ¿no? Una arquitectura universal donde todos podamos estar, vivir y no importa nuestras necesidades, que todos podamos habitar el espacio. Desde una perspectiva teórica hay dos posturas en donde piensan que el diseño universal debería atender las necesidades de todos sin importar pues sus condiciones, y otra en donde más bien deberíamos crear espacios precisamente para las condiciones de cada uno, además de los que ya tenemos. Y creo que en realidad ni uno está peleado con el otro. Creo que lo importante es asegurarnos que los espacios que estamos creando aportan a la calidad de vida de las personas, y eso significa que todos deberían de entrar en este tipo de espacios, y además podríamos crear otras adecuaciones para que pues ciertas personas que va dirigido ese segmento pues llevan mejor, ¿no? Por ejemplo, el edificio de informáticos que vimos en un inicio, pues eso está padre porque al final está diseñado para un grupo específico con una publicidad dirigida para pues personas que tienen como este tipo de actividades laborales, ¿no? Entonces, no porque sea informático significa que los informáticos no van a necesitar una silla de ruedas o una rampa,
todos deberían tener estas condiciones, acceso al agua, rampas, barandales, todo lo que ya vimos antes, y además si les quieres poner pues muchísimos más conectores o una planta de luz muchísimo más grande y más potente que la que tendrían otros espacios, pues igual está de lujo, ¿no? No tienes ninguna elemento que se pelee el uno con el otro. Y pues les agradezco mucho su tiempo. No sé si quieran que pasemos a preguntas. Pues bueno, muchísimas gracias, Liz. La verdad, muy buena plática y gracias por recordarnos de la importancia de hacer más inclusivos los espacios. A continuación le voy a hacer la palabra a Juan Pablo Hernández para que te diga las preguntas que haya y algunos comentarios que hayan puesto a lo largo de la plática. Muchas gracias. Sí, bueno, paso con la primera pregunta. Es una pregunta de Belinda Andrea Flores y ella pregunta, ¿cuál se consideraría serían las ventajas y desventajas principales entre el diseño inclusivo y el diseño universal? Claro, digamos que el diseño inclusivo y el diseño universal, ambas son teorías que cada uno en realidad va adaptando conforme las va entendiendo y conforme van siendo su propia propuesta. En este caso, como les comento, pues mi idea es que ni uno esté peleado con el otro. El diseño universal para mí debería ser inclusivo, debería responder a las necesidades de todas las personas y al mismo tiempo pues adaptarse precisamente a otras condiciones arquitectónicas de espacio en donde nos aseguremos las necesidades de todos y que todos podamos disfrutar del ambiente. Entonces creo que ninguna está peleada y que no debería de haber diferencias, sino más bien que deberían de estar complementándose. Vale, gracias. Paso con la siguiente pregunta, es de Fundark y preguntan si sabes si existe algún manual o documento donde revisar recomendaciones para la accesibilidad universal. Sí hay varios, sobre todo los que crean precisamente fundaciones, también espacios, bueno, más bien instituciones como la UNESCO, también se los puedo compartir para que le demos una checada, pero sí hay varios, se los comparto. Vale, gracias. La siguiente pregunta es de Luna y dice, ¿cuál sería tu recomendación para no caer en un estereotipo al momento de querer hacer un espacio inclusivo? Mi recomendación es precisamente que más allá de centrarnos como en una persona en específico, que nos centremos en mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Que no nos centremos como en qué quiere cualquier persona, ¿no? Sino más bien qué necesita cualquier persona. En realidad va a también depender el uso que le estemos dando a nuestros espacios. Por ejemplo, no va a ser la misma arquitectura inclusiva que vamos a diseñar para una nave industrial que para una vivienda, que para una oficina, ¿no? Pero el punto es asegurarnos que estamos diseñando espacios para necesidades y no como para gustos primero. Que primero curamos las necesidades y ya después nos vamos a los gustos, precisamente para no caer en estereotipos. Vale, gracias. La siguiente pregunta es de Marco, y él nos pregunta si podríamos exigir a las autoridades que adapten estos espacios y, bueno, yo personalmente agregaría como de qué manera se puede hacer esto, ¿no? ¿Con quiénes deberíamos acudir? Sí, pues en realidad como tal, al final sí están plasmados los derechos pues de entrada en la Constitución y como tal sí deberíamos tener la oportunidad de exigir estos espacios. La realidad es que en lo particular preferiría que más bien fuéramos como tal a casas de arquitectura, a despachos de arquitectura, a instituciones de arquitectura y a escuelas de arquitectura a pedir que ellos hagan estas modificaciones desde un sentido de empatía, precisamente como para no caer en estereotipos, en donde se les pregunta a las personas como cuáles son tus necesidades, cuáles son como la forma en que podríamos adaptar estos espacios, cuál es la mejor forma de crearlos, porque si bien sí puedes exigir estos derechos, yo he visto que te vas a tardar una infinidad y te van a poner muchísimas trabas cuando en realidad al final más que pelearte con otro, como pelearte porque no tienes un buen acceso, la idea es como incluir a todos para que nos demos cuenta de la importancia de tener un acceso, ¿no? Sí puedes hacer todas estas demandas, pero pues en realidad yo creo que más bien más que pelearlo es construirlo y diseñarlo. Pero sí, legalmente. Gracias. La siguiente pregunta es de María Reina Hernández Monreal y ella nos pregunta, ¿en qué países se tienen priorizados los espacios inclusivos? Sí, la verdad es que hay muchos países que sí los
se preocupan precisamente por incluir estos espacios, como por ejemplo, Suiza es el de los espacios más inclusivos que me he encontrado, en donde revisas y mucha de su arquitectura precisamente está pensada para toda su población, para que pueda llegar en bici, para que pueda llegar con sus animales, para que pueda llegar con un perro guía, para que pueda llegar caminando, en transporte, en carro, y además son gratuitos y todas estas características. No lo quise incluir en esa plática porque dije, bueno, esto al final no es un espacio inclusivo para nosotros, porque pues a menos que también tengas la capacidad económica de desplazarte hasta el otro lado del mundo, pues podríamos considerarlo como inclusivo, ¿no? Pero sí, Suiza, por ejemplo, es de los espacios que más están considerando este tipo de adaptaciones y ese para mí sería como de los mayores ejemplos. Vale, gracias. Y finalmente tenemos un comentario, pregunta de Araceli Morales que nos dice, buen día, y nos dice, ¿los arquitectos ya están conscientes de este tipo de necesidades o para ellos optimizar espacios, digamos, traducido en ganancias monetarias, es mejor que pensar en las personas que necesitan este tipo de adecuaciones o adaptaciones? Y comenta que es con todo respeto a quienes ejercen esta profesión. Muchas gracias. Sí, pues la verdad es que todavía sigue siendo un reto, porque al final te dicen como, bueno, para que sea viable y para que lo puedas lograr, tienes que reducir costos, ¿no? Y si no nos alcanza ni siquiera para meter un muro, y mejor preferimos meter tabla roca, pues menos nos va a alcanzar para meter un elevador, ¿no? Y muchas veces como que justamente no existe esta sensibilidad, porque al final también crean espacios, por ejemplo, muy reducidos, que es lo que más está dando, no crear espacios inclusivos en donde todos podamos habitar, donde una familia pueda entrar, sino como nada más para personas de clase alta, que vivan en pareja o que vivan solos, y que no estén nunca en el día, ¿no? Que nada más se dediquen a dormir. Y nos topamos con realidades como de, es que si no haces, o sea, ya hiciste tu espacio tan segregado y tan poco inclusivo, que ahora ya nadie quiere comprarte ni habitarlo, y al final termina siendo lo mismo que si no lo hubieras construido, ¿no? Nada más perdiste en costos. Entonces, en realidad es uno de los mayores focos en los que se les está dando, donde se les invita a los estudiantes a pensar en estos espacios. También no solo deberíamos de incluirlo precisamente para los arquitectos, sino también porque pues muchas veces los arquitectos no son quienes hacen los espacios, son desarrolladores, son inversionistas, son financieros, que nada más les pagan a los arquitectos para que hagan un plano con estas condiciones, ¿no? Y creo que por eso es la importancia de que todos nos incluyamos en este pensamiento de que todos debemos construir los espacios, porque precisamente no están considerados de esta forma, mucho menos cuando se proyectan. Estamos en un sistema capitalista donde lo que busca es reducir espacios, pero pensarlos al final les va a traer una ganancia y un retorno muchísimo mayor del que en un primer sentido estarían considerando. Y de igual manera, les invito también a que vayan al Parque Azcapotzalco. Está haciendo como bueno, obviamente también a este centro de invidentes civiles visuales, que me parece que ahorita está cerrado por temas de pandemia y hasta cierto punto de presupuesto, pero el que sí está abierto es el Parque Azcapotzalco, que es considerado como también un espacio inclusivo, porque también tiene muchas señaléticas, es gratuito en algunos días, en otros sí cobran, hay eventos, hay centros sociales, puede acceder una persona de escasos recursos, puede acceder una persona de nivel socioeconómico alto, medio, y puedes llegar en transporte, bicicleta, y además hay muchas actividades tanto para niños como para personas de la tercera edad, y esta en realidad también me parece una buena propuesta y muy interesante también para que la conozcan, vayan. El único punto es que le veo pues que precisamente sí está en Azcapotzalco, que tampoco es una zona céntrica, sigue siendo la periferia, pero bueno, poco a poco vamos relacionándonos con estos espacios y vamos viendo cómo sí existen en la ciudad y hay que todavía generar más a partir de estas guías. Vale, gracias. Y igual un último comentario de Araceli, igual recalca que la importancia de que debería ser obligatorio estas adecuaciones en lugares públicos y también, como bien mencionas, que no estamos exentos a que nos pase algo, ¿no? Y terminemos también, pues, ocupando estos espacios, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias, Liz, y ya tendremos que ir al Parque Azcapotzalco para ver un buen ejemplo
lo que es la arquitectura inclusiva. Y pues bueno, ya nada más para concluir, también queremos agradecer a todos los que se unieron el día de hoy y a nuestros colaboradores Reurbano y el Colegio de Cronistas. Hasta luego.